¿Avisa, Jason? Buenos días a todos. Un domingo más nos reunimos para darle la gloria y la honra al único que merece gloria y honor. Así que ponemos este tiempo delante de la presencia del Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en nuestras vidas en este día, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros venimos domingo tras domingo, Señor, a pedirte, Señor, dirección, a pedirte que tú hables a nuestros corazones a través de la palabra. Así que te pedimos, Señor, en este día, Señor, que no solamente, Señor, nosotros seamos ministrados con la alabanza, Señor, y con la predicación, sino en la manera en que nosotros convivimos los unos con los otros. Que nosotros podamos entender, Señor, que la realidad de una iglesia saludable es cuando compartimos los unos con los otros. Es cuando como iglesia empezamos a ser ministrados por aquellos que también fueron rescatados de la misma condición en la cual estábamos nosotros. Así que, Señor, te pedimos que en este tiempo, Señor, tú, Señor, utilices la alabanza, Señor, de tu pueblo, Señor. Utilices la predicación, Señor, para que tu pueblo sea ministrado y para que tu pueblo, Señor, reconozca que tú eres el único digno de alabanza y el único digno de adoración. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti y pedimos que a través de nuestra alabanza, Señor, tú seas exaltado en todo, en Cristo Jesús. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen sus cantos cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee.
Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. Que ser piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó y por su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpas ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llevarme al hogar. En su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación, con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las
para, oh Dios, mi corazón, para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, que amen tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Muestra a Cristo,
Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amén, Padre. Amén. Y hay una realidad, es que su palabra es verdad. Cada vez que nosotros hablamos acerca de lo que es su palabra, lo primero que debe venir a nuestras mentes es el hecho de que su palabra es verdad. Así que antes de empezar, le damos bienvenida a todos los que llegaron antes del saludo, y para las personas que se están conectando también, pues los saludamos y esperamos que el Señor bendiga sus vidas a través de este tiempo de la administración de su palabra, que sea su palabra la que nos lleva a conocerlo más a Él, y que nosotros podamos entender que va a haber un día en el cual cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de un Dios santo, un Dios sublime, y en el cual nosotros vamos a dar cuentas de cómo nosotros vivimos delante de Él. Así que tanto niños como jóvenes, este mensaje no solamente para los adultos, es mensaje para todos. La verdad del Evangelio es que un día, yo no sé si hoy, mañana, algunas veces los jóvenes piensan que tienen la vida asegurada y que van a vivir hasta los 80, 90 años. O los adultos piensan que van a seguir viviendo mucho más tiempo, pero no nos damos cuenta que puede ser hoy, puede ser mañana que nos presentamos delante del Señor. Nada nos garantiza que nosotros vamos a vivir por mucho tiempo. Lo que sí debe garantizar el hecho de que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor es cómo estamos delante del Señor, cómo nosotros vamos a vivir para honrarlo y para glorificarlo a Él. Así que si el Señor te llamó joven a conocerlo a Él, pues glorifica al Señor. Si el Señor te llamó adulto, pues glorifica al Señor. Y si el Señor te llamó a una mediana edad, pues utiliza todo lo que la vida que el Señor te ha dado para glorificarlo a Él. Entonces no pensemos que porque somos ancianos ya no vamos a glorificar al Señor. No, de todos, en todas las edades, eso es lo que va a suceder. El Señor va a ser glorificado. Así que antes de empezar, me gustaría que podamos ver lo que nos dice vamos a retomar lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo el apóstol Pablo nos dio un enfoque claro acerca de que aún Abraham, el padre de la fe, necesitaba ser justificado por el mismo medio que nosotros somos justificados, por la fe. Pero antes de empezar con todo esto, pues vamos a ponerlo en la presencia del Señor. Así que, Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Sabemos, Señor, que ¿quién es suficiente para poder predicar tu palabra? ¿O quién tendría la elocuencia necesaria para que las personas se convirtieran? Si no es solamente por la obra del Espíritu Santo, que es el que convence a las personas acerca de quién eres tú. Es el Espíritu Santo el que obra en la vida de las personas para mostrarles la condición de pecado, para mostrarles que la vida que están viviendo no es agradable delante de ti, Señor. Señor, de la misma manera que tú nos muestras, Señor, a nosotros, cómo nosotros debemos vivir. Es la misma manera que tú nos muestras la manera en que las personas que no te conocen a ti deben entregar su vida, Señor. Así que ponemos este tiempo, Señor, para que nosotros seamos alimentados con tu palabra, que nosotros podamos entender, así como dice la canción, como decía la canción, que nosotros podamos glorificarlo a Él, que sea su palabra la que nos mueve a exaltarlo a Él. Y que nosotros podamos aún decir, como dijo el apóstol Pedro, ¿y a dónde más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna.
si nosotros podemos entender todo lo que vemos solamente en esta declaración, Señor. Debemos ver que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un Redentor, necesitamos de alguien que nos justifique, necesitamos de alguien que sea el sustituto por nuestros pecados, necesitamos de alguien que pague el precio por nosotros, como un Redentor. Así que, Señor, te honramos, Señor, en este tiempo y pedimos, Señor, que tu palabra quede implantada, Señor, en nosotros, para que nosotros podamos vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti en todo. Amén. Pues, hermanos, antes de empezar me gustaría leer lo que dice el artículo número 1 de la Confesión Bautista de 1689 acerca de la autoridad de las Escrituras. Para los que no saben que hay una confesión de fe o qué significa una confesión de fe, pues voy a ir un poquitico con la historia. Cuando la iglesia se formó y vemos alrededor de los primeros años de la iglesia, nosotros vemos que fueron necesarios los credos. Y los credos fueron necesarios porque habían diferentes doctrinas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Entonces los credos fueron necesarios en su tiempo para mostrarle a los que no creían o a los que estaban pensando de una manera equivocada lo que se creía. Y esa fue la razón de por qué los apóstoles establecieron lo que se llama el credo de los apóstoles, con ciertos temas doctrinales en los cuales ellos enfatizaban, esto es lo que nosotros creemos. Ahora, a través de la historia, pues nosotros vemos también que pasaron muchos años, alrededor de 1600 años, entonces vino Martín Lutero, vino la Reforma, pudimos ver que hubo una división grande entre la Iglesia Católica y ahora lo que nosotros conocemos como el cristianismo o el protestantismo. Ahora eso es parte de la historia de los cristianos, de nosotros como cristianos, nosotros debemos entender toda esa parte de la historia. Entonces ya no veían tanto los credos. Ahora, ¿qué sucedió? Ahora había una forma en la cual más doctrinas se estaban estableciendo, había más personas que querían tener el control de la situación. Entonces lo que surgió de todo esto fue las confesiones de fe. Ahora, ¿para qué? Para establecer, en esto es lo que la iglesia evangélica protestante cree. Ahora, a diferencia de la iglesia católica, aquí es donde nosotros empezamos esa división. Esto es lo que nosotros creemos, es la confesión de fe. Entonces, la confesión de fe en el artículo 1 acerca de las Sagradas Escrituras dice esto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es importante que nosotros sepamos que la teología de nosotros no es igual que la católica y la teología de nosotros no es igual que la judía. Para que nosotros podamos entender hacia dónde nosotros nos dirigimos. Para que nosotros no le llamemos hermano a todo el mundo cuando no son hermanos. Eso es lo importante. ¿Ven? Entonces el artículo número 1 dice de esta manera: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Ahora, aunque es una declaración muy larga, ¿qué nos está diciendo de una manera simple? Que las Escrituras son las que nosotros necesitamos para vivir una vida correcta delante del Señor.
Ahora, eso es en sí todo lo que nos está diciendo. Ahora, la semana pasada yo les dije que cualquier cosa que yo me equivocara, yo les iba a decir que me equivoqué. Y es lo más correcto, ¿ven? La semana pasada les dije una palabra que no era. Yo quería decir la palabra infalible y dije otra palabra. Bien. Inefable. Ahora, inefable se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo está hablando y dice que él recibió palabras inefables. Ahora, la explicación sería palabras que no le es dado al hombre conocer. Eso sería lo que significaría la palabra inefable. Ahora, la palabra infalible. Ahora sí estamos en lo correcto, ¿cierto? Así que la palabra no tiene error, es inerrante. Pero la palabra infalible significa inmunidad de error. Si algo es infalible, nunca es malo y por lo tanto absolutamente confiable. De igual forma, la palabra inerrante también aplicada para la escritura significa libre de error. Sencillamente la Biblia no tiene errores en su forma original, en la manera que fue inspirada por Dios. ¿Okay? Eso es lo que significa la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras hace que sea trascendente, así que nos lleva lo mismo, de la misma manera que el Señor estaba llevando a las personas a vivir en el primer siglo, es de la misma manera que va a llevar a las personas a vivir en los siguientes siglos de aquí en adelante. Ahora, ¿para qué? Para que la iglesia sea una iglesia visible, una iglesia diferente, para que las personas puedan reconocer quiénes realmente son cristianos y quiénes no son cristianos. Ahora, en este momento, ¿cómo nosotros podemos reconocer quiénes son cristianos y quiénes no lo son? ¿Cuál sería la evidencia más clara? ¿Una camiseta? ¿Un sticker en el carro? Cuando el que lleva el sticker en el carro va a 95 millas por hora en una calle donde dice 45, ¿eso caracteriza a un cristiano? Entonces, algunas veces pensamos que el título cristiano nosotros lo podemos llevar fácilmente. Para alrededor de los años 1700 y 1600, las personas se caracterizaban por ser cristianos por llevar un crucifijo. En las guerras, para los que se caracterizaban cristianos, en su escudo llevaban la cruz para caracterizarse que los otros eran los malos y ellos eran los buenos. ¿Quiénes eran los buenos? Los que llevaban la cruz. Ahora, lo que no sabemos es que la Iglesia Católica no tenía un ejército. Entonces, lo que hizo Constantino fue que contrataron mercenarios. Y esos mercenarios entonces lo que hicieron fue bautizarlos, ¿para qué? Para que pelearan sus guerras por ellos. Ahora, el hecho de que los bautizaron, ¿dejaron de ser asesinos? No, estaban asesinando ahora con otra motivación. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, lo que hicieron los asesinos o los mercenarios es que lo único que dijeron, el Señor tiene control sobre todo, menos sobre mi espada. Ahora, porque el Señor sí podía tener control de sus vidas, pero no menos sobre esta área. Pues así mismo hay muchos cristianos hoy en día. Hay muchos cristianos que el Señor puede tener control sobre algunas áreas de su vida, pero no puede tener el control absoluto de sus vidas. Entonces, por eso es necesario nosotros entender que las Escrituras son la norma de fe y conducta en las cuales un cristiano debe vivir. Los cristianos no se basan en lo que dice el horóscopo. Los cristianos no se basan en lo que dicen las noticias. Los cristianos no se basan en lo que dice la psicología ni la sociología. No, los cristianos se basan en lo que dice la palabra de Dios. No hay otra fuente, no hay otro lugar donde nosotros podemos conocer a Dios. Así que bajo todo esto que nosotros vamos a ver, eso es lo que Pablo nos lleva al argumento bíblico en los versos 6 al 14. Él empieza a darnos un argumento bíblico. ¿Y qué es lo que está haciendo con ese argumento bíblico? Pues está tomando versículos, nosotros decimos versículos. Él está tomando porciones del Antiguo Testamento para... Todo lo que él está hablando, lo está hablando con porciones del Antiguo Testamento en los versos 6 al 14. Ahora, aunque nosotros lo vemos que va de una manera coherente, lo que él está haciendo es conectando todos esos pasajes para mostrarnos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que las personas son justificadas, ¿cómo? A través de la fe. Que Abraham tuvo que ser justificado, ¿de qué manera? A través de la fe.
¿Que Abraham era un pecador igual que nosotros? Sí, y él tuvo que ser justificado de la misma manera que nosotros. ¿Ven? No hay otra forma de ser justificados. Eso es lo que la misma palabra nos está diciendo. Así que acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Ahora, lo que hice la semana pasada fue dar una introducción. Y solamente me quedé en el verso 6 y el 7 para dar la introducción acerca de quién era Abraham. Pero hoy sí vamos a tomar una porción de la predicación para poder ver esto en contexto lo que nos dice la palabra, ¿ok? Así que les pido a los jóvenes que si tienen Biblias, que las utilicen, porque también para ustedes es el mensaje. Y si no, Jason, yo voy a decir los versículos y los ponen en inglés para que ellos por lo menos lo puedan leer en la pantalla, ¿ok? Ahora, parte de la predicación es para todos, pero parte va a ser para los niños, para los jóvenes y para los adultos, ¿ok? Así que es para todos, pero tómense la que es para ustedes. Como niños, tómense la que la predicación es para ustedes. Como joven, toma la predicación como el que el Señor te está hablando a ti. Como adulto, toma la que el Señor te está hablando a ti. ¿Ven? Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Y si están conmigo, nos dice la escritura así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, lo que estamos viendo es en estos cortos versículos que Pablo está haciendo una defensa y específicamente está tocando porciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Es porque es lo único que ellos tenían. Hasta ese momento lo que Pablo está haciendo es que con esas porciones del Antiguo Testamento él está dando una base sólida para decirle a los Gálatas que lo que Dios está haciendo está dentro de la Escritura, que su base fundada debe ser dentro de lo que ya está escrito y no dentro de lo que les están diciendo. Así que si nosotros vemos este pasaje de los versos 6 al 10, Pablo lo divide en 4 secciones, ¿ok? En los versos 6 al 7 lo que hace es que toma Génesis capítulo 15, verso 6, y nos está mostrando esto. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Pues en Génesis capítulo 15, 6, cómo Dios llevó a Abraham y le dijo ciertas cosas y la respuesta ¿cuál fue? Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Perdón. Ahora, cuando nosotros seguimos viendo lo que sucedió con Abraham, vimos la semana pasada, ¿qué fue lo que sucedió con Abraham? ¿Quién era Abraham? Un pecador igual que nosotros. Abraham era un idólatra igual que lo éramos nosotros. ¿Qué significa la palabra idolatría? Adorar ídolos o falsos dioses, ¿cierto? Ahora, en este momento nosotros no tenemos ídolos y falsos dioses. Bueno, ahora es cuando hay más. Aún nosotros mismos nos adoramos a nosotros mismos. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros enfocamos toda nuestra atención en nosotros, ¿a quién estamos idolatrando?
¿Cómo se llama eso? Egocentrismo. ¿Saben lo que significa la palabra egocentrismo? Que yo soy el centro de todo, que todo tiene que girar alrededor de mí, y que si algo no está girando alrededor de mí, todo está mal. Eso es lo que significa egocentrismo. Entonces, cuando nosotros vemos eso es idolatría. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra que es idolatría? ¿El dinero es idolatría? No, el dinero no, el dinero es con lo que se mueve. Pero ¿qué sí es la idolatría? Poner el amor hacia el dinero. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente ponemos el amor hacia el dinero? Ninguno. Aquí todos somos espirituales. Aquí no nos interesa, para nada nos interesa el dinero. Eso es lo que menos nos interesa a nosotros, ¿cierto? Porque no quisiéramos que nos dijeran idólatras. Porque no quisiéramos que nos dijeran esto, lo que tú estás haciendo va en rebelión a Dios. Eso es idolatría. El amor al dinero es idolatría. Ahora tú dices, bueno, yo no tengo el amor al dinero, pero trabajas más de 20 horas diarias. ¿Qué es eso? ¿Tú trabajas por gusto? ¿Porque realmente te gusta trabajar? ¿O porque quieres que te paguen más? ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Ven? Ahora podemos decir, bueno, yo trabajo para tener cosas. Eso es idolatría. Ahora, ¿es malo tener cosas? No es malo tener cosas. Es el empeño en el cual tú estás desarrollando para vivir esas cosas. Ahora, a ti te gusta, yo voy a meterme ahí con los que postean en Facebook. ¿Te gusta postear las cosas en Facebook de los logros que has hecho? Eso es idolatría. Si no lo sabías, eso es idolatría. ¿Ven? ¿Te gusta poner, esta la bendición de Dios? ¿Ven cómo nosotros tratamos de tapar todas las cosas? Y eso es lo que el Señor nos está llamando. El Señor nos llama idólatras y somos idólatras por naturaleza. Por naturaleza constantemente nosotros estamos viviendo en una idolatría. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está desarraigando de nosotros? Pues la idolatría. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en los versos 6 y 7. Ahora, vimos todo el contexto que Abraham necesitó la misma justificación. ¿Para qué? Para recibir justicia delante de Dios. Pero nosotros seguimos viendo en los versos 8 al 9. Si me acompañan en los versos 8 al 9, ¿qué nos dice la palabra? Dice, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, para los que han leído la Biblia, ¿dónde está esa porción bíblica? ¿Dónde dice esa palabra? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo sé que son cristianos, yo sé que se caracterizan por ser devotos hijos de Dios. Y entonces por ser devotos hijos de Dios, por lo menos ya deberíamos saber que la palabra nos está diciendo claramente. Ahora podemos ver que Pablo sí está apuntando en dirección hacia dónde, hacia los escritos de Moisés. Así que como estamos viendo un argumento que bíblico, entonces escritural, lo que la palabra nos está llevando es a que nosotros veamos el argumento en el Antiguo Testamento. Para Pablo el argumento bíblico eran los escritos de Moisés. ¿Okay? Ahora, en los escritos de Moisés nosotros estamos viendo que en Génesis capítulo 12, verso 3, si lo puedes buscar, por favor. Ok, ¿están conmigo ahí? Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. ¿Y serán qué? Ahora, Pablo tuvo que decir en Génesis capítulo 12, verso 3, ¿dice esto? No,
No, Él está conectando la justicia de Dios a través de la fe y lo que Él está diciendo. De esta manera, así Abraham creyó a Dios y de esta manera se le dio la promesa. En ti serán benditos, ¿quién? Todas las familias de la tierra. Ven, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Que como hijos de Dios debemos hablar ¿con qué? Con la palabra. No hablemos de nuestra propia cuenta. Si nosotros hablamos de nuestra propia cuenta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de nuestra propia cuenta? ¿Saben qué? La palabra de Dios no tiene autoridad. Cuando hablamos de nuestra propia cuenta, cuando el Señor nos está diciendo algo de pecado, pero yo no lo pienso de esa manera. Ahora, ¿eres tú mejor que Dios? ¿O tienes más autoridad que Dios? Para decir, pero no es así. ¿Quién es el que está hablando? ¿Es Dios o eres tú? ¿Ven? Entonces lo que está hablando la palabra nos está diciendo en Génesis capítulo, Pablo nos está diciendo, no nos está diciendo todo lo que dice el versículo, pero sí nos está diciendo lo fundamental del versículo. ¿Qué es lo que nos dice de ese versículo? ¿Qué nos dice? Que en ti serán benditas todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Entonces aquí es donde entramos nosotros en un conflicto. ¿Todas las personas son salvas? ¿Todas las personas del mundo son salvas? Ahora, ¿qué significa salvación? Vamos a llevarlo hasta este punto. ¿Qué significa la palabra salvación? La palabra salvación implica que no vas a pasar por la ira de Dios, que tú no vas a ser juzgado por la ira de Dios, por tus pecados, por lo que tú has hecho, por lo que tú has pensado, por lo que has dejado de hacer. Tú vas a pasar por la ira de Dios. Eso es lo que significa la salvación. Ahora, la salvación implica que tú ya no vas a pasar. ¿Ven? Ahora, todo el mundo va a pasar por ese lugar. Es algo que nosotros debemos entender. Todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Eso es inevitable. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Para quiénes viene la ira de Dios? ¿Saben que la salvación implica la ira de Dios? Es contra Dios mismo que se van a enfrentar. Los que se dicen ateos, es contra Dios mismo que se van a enfrentar. Aunque no crean en Dios, ante Dios mismo se van a enfrentar. Esos son los ateos. Ahora, los que se dicen cristianos, es contra Dios mismo que se van a enfrentar. Ahí mismo es donde nosotros vamos a ver, para los que no han sido hallados en justicia, para los que no han sido hallados en salvación, lo único que les queda es la ira de Dios. Pero para los que son salvos, ahí es donde nosotros encontramos lo que significa la palabra salvación. ¿De qué somos salvos? ¿De que se nos caiga el techo? No, somos salvos de la ira de Dios. No somos salvos de otra cosa, somos salvos de la pura ira de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salvación, cuando tú le preguntas a una persona, ¿eres tú salvo? Y la persona te contesta, sí. ¿En qué basas tu salvación? ¿En lo bueno que eres? ¿Estás basando tu salvación en lo elocuente que eres? ¿En lo bueno que eres para con las personas? Pues de esa manera, la única manera que vas a ir es a experimentar la pura ira de Dios. Ahora, eso nos dice la palabra. ¿Realmente la palabra nos está diciendo que los pecadores van a experimentar la ira de Dios? Sí, acompáñenme a la primera carta de Pedro. Por no llevar los Apocalipsis, pero mejor la primera carta de Pedro. Ahora, esto lo vamos a ver de una manera positiva para los que creen, ¿ok? Para los que creen. Verso 3, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Ahora, noten esto. ¿Está en inglés? Si lo puedes poner en inglés. Ok. ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Ah?
Ninguno, es Dios. Bendito el Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? ¿Qué nos hizo? ¿Qué significa la palabra renacer? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no estábamos medio muertos, no teníamos ninguna habilidad espiritual para tratar de alcanzar a Dios, por si pensamos que de alguna manera nosotros teníamos una habilidad espiritual en nuestra humanidad tan buena y tan parecida a Dios, entonces teníamos una medio habilidad para estirar nuestras manos y alcanzar a Dios. No, nosotros estábamos totalmente ¿qué? Muertos. Sin ninguna habilidad, sin ninguna manera de nosotros alcanzar salvación. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Nos está diciendo, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según que su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué significa la palabra renacer? Volver a vivir. Ahora nos dio una vida totalmente diferente, una vida que los que no creen en el Señor no tienen. Noten la diferencia. Noten la diferencia entre el que cree y el que no cree. El que no cree no tiene esa vida espiritual, no puede vivir esa vida espiritual. Y eso lo vemos en la primera carta a los Corintios. Los espirituales juzgan todo lo espiritual, pero los que no, las cosas les pasan de largo. ¿Ven? Entonces aquí nos está diciendo ¿qué? Nos está diciendo que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una ¿qué? Esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia ¿qué? Incontaminada, inmarcesible. ¿Dónde está reservada? Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Para alcanzar ¿qué? Para alcanzar la salvación. ¿Cuándo va a ser esa salvación? Que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo va a ser manifestada esa salvación? En el momento en que yo me presente delante del Señor. Es en ese momento que va a ser manifestada esa salvación. Es en el momento en el cual yo me presente delante del Señor y el Señor pueda ver que todos mis actos de justicia no son nada. Que todos mis actos de justicia, aun si yo lo llevara en una carpeta así de grande, el Señor va a decir, esto no sirve. Porque no se trata de mis actos de justicia, no se trata de lo bueno que yo pueda hacer, se trata de Dios. Se trata de que es uno santo y el resto son impíos. Eso es lo que se trata la salvación. Ahora yo sé que la mayoría del cristianismo no les gusta escuchar este mensaje. La mayoría del cristianismo lo que quieren escuchar es un mensaje positivo. El mensaje positivo de esto, reclámale al Señor tus bendiciones. Reclámale al Señor tus promesas. Rechaza todo lo que no venga en el nombre del Señor. ¿Cómo tú sabes que no viene en el nombre del Señor? ¿Cómo tú sabes que el Señor no te envió a cama para que tú le clames a Él? ¿Cómo tú sabes que el Señor no te llevó al punto de la ruina o de la quiebra económica para que tú realmente empieces a ver que cuando tú no tenías nada, le servías al Señor mejor? ¿Ah? Entonces, ¿vas a rechazar lo que el Señor te está mandando para volverte a traer a sus caminos? ¿Vas a rechazar lo que el Señor está haciendo en tu vida para que ahora empieces a glorificarlo a Él? Pues eso es lo que nos dice el verso cuando nos está diciendo en el verso 8. Estamos en Gálatas otra vez. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿qué naciones? Los que creen. De todas las naciones del mundo, los que creen. Ahora, no todo el mundo es hijo de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. ¿Qué se necesita para que sean hijos de Dios? Una adopción. ¿Ven todas las doctrinas que hemos tocado? Para los que están en el discipulado conmigo. Ahí tienen bastante para ver lo de las doctrinas. Ahora, se necesitaba una adopción.
porque nosotros nunca vamos a ser igual a Dios. Cuando la palabra nos dice que somos hijos de Dios, no significa que somos igual a Dios. Significa que Él, por su puro afecto, por su amor inagotable y por su misericordia, tomó de la basura a las criaturas para traerlos a un estado de gloria. ¿Cuál es el estado de gloria? Hijos de Dios. Un pueblo totalmente diferente. Un pueblo que se complace en agradar a Él. No un pueblo que se busca complacencia. No es un pueblo que busca cómo yo puedo sacar beneficio. O cómo yo tengo que tener ciertas cosas para poder ir a la iglesia. Yo tengo que sentirme bien para poder compartir con los hermanos. Y entonces cuando no te sientes bien, ¿qué pasa? Ese es el pueblo de Dios. El pueblo que sabe adorar a Dios lo adora en todo tiempo. El pueblo que sabe quién es su Dios. Sabe que aún pasando las dificultades más fuertes, su único consuelo y su esperanza es Dios. ¿Y saben cómo manifiesta su amor hacia Dios? Cuando se reúne con los hermanos. ¿Ven esa relación que hay entre Dios y su pueblo? Entonces yo no puedo decir que soy cristiano si no me relaciono con las personas. Yo no puedo realmente decir que tengo una buena relación con Dios cuando lo primero que estoy haciendo es evitando a las personas. Mi relación con Dios se manifiesta en la manera en que yo me relaciono con cada uno de ustedes. ¿Ven? Mi relación con Dios se manifiesta en la manera en que yo les estoy mostrando mis debilidades a ustedes cuando yo me relaciono con ustedes. El pastor no es el que se para aquí al frente y es el más espiritual de todos. No. Ustedes pueden ver que es el más débil. Ustedes pueden ver que es el que más errores tiene. Ustedes pueden ver que por causa de esos errores es que está buscando a Cristo. Ahí es donde nosotros podemos ver quién es al Dios al que adoramos y quién es el Dios en el que nosotros servimos. Pero mientras nosotros pensamos que nosotros vamos a la iglesia buscando algo, estamos buscando un evangelio totalmente diferente. Estamos buscando las bendiciones del que da las bendiciones y no al que da las bendiciones. Y por lo general, lo que hacemos es que cuando recibimos esas bendiciones, lo consiguiente es que nos apartamos del Señor. A través de la Escritura lo podemos ver. Podemos ver varios ejemplos. ¿Cuántos leprosos el Señor sanó? La Escritura nos dice 10. ¿Cuántos realmente le agradecieron al Señor? 1. ¿Qué pasó con el resto? Buscan las bendiciones del que da las bendiciones, pero no buscan al Señor de las bendiciones. Ahora, eso es lo común que hacemos nosotros. Cuando tenemos un problema, es más, le decimos, ay, ora por mí, porque a ti Dios sí te escucha. Le decimos a las personas porque sabemos nosotros que no tenemos una buena relación con el Señor. Cuando realmente nosotros somos los que debemos clamarle al Señor por tener una buena relación con Él. ¿Ven? Santiago nos dice que Isaías era un hombre sujeto ¿a qué? A sus pasiones. ¿Qué significa sujeto a sus pasiones? Un impío igual que tú y que yo. Un impío. ¿Y qué hizo él? Clamó fervientemente. ¿Ven? Sujeto a sus pasiones es que su naturaleza constantemente lo está llevando a lo que no quieres hacer para deshonrar a Dios. Ahora, eso nos sucede a todos todo el tiempo, no importa si es el pastor que lleva 20 o 30 años o la persona que lleva un año, un día en el Evangelio, nos sucede a todos. ¿Ven? Esa es la razón de por qué nosotros debemos de vivir por fe. Esa es la razón de por qué nosotros debemos mirar a donde nosotros tenemos que mirar a Cristo y a este crucificado. Como les decía el domingo anterior, Cristo no murió para salvar tu matrimonio. Cristo no murió para salvar tus finanzas. Cristo no murió para que tú te sientas mejor, para que tu ego se sienta elevado. No, Cristo murió por tu pecado y por tu condición en la cual que si no te arrepientes vas a ir a pasar un juicio. Pero Cristo murió para que tú no pases ese juicio y se puso como el sustituto. Mi pecado ya no cuenta porque otro lo pagó. Eso cuentan ustedes, jóvenes. Porque ustedes son igual de pecadores que lo somos nosotros.
con menos millaje, pero son igual de pecadores. Los que llevan más años pues tienen más millaje de pecadores. Pero todos estamos en la misma carrera. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, nosotros estamos viendo que algunas personas de los Gálatas pensaban, y los judíos mismos ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya tenían la verdad asegurada, ya tenían un tiquete asegurado. Hoy en día, las personas piensan que por ser cristianos ya sus hijos son cristianos. Hoy en día piensan eso, que por haber ellos recibido al Señor ya sus hijos son cristianos. Y tienen la falsa doctrina de teología, y lo voy a llamar de esta manera porque es una falsa enseñanza que se ha introducido dentro del cristianismo. Está dentro de la Escritura, pero está mal interpretado. Acompáñenme a Hechos, un momento. Capítulo 16, versos 31 al 32. Tenemos esa mala teología. Y es más, y nos enojamos cuando nos dicen lo contrario. Yo sé que hasta este momento no saben, pero cuando lo lean van a decir, ah, sí. ¿Están conmigo? Hechos 16, versos, ¿qué? 31 al 32. Bueno, ¿qué sucede? Antes de que puedan entender esto, ¿qué sucedió en este momento? Lo que sucedió es que Pablo lo metieron a la cárcel con otro compañero que se llamaba Silas. Entonces los metieron a la cárcel y después en la cárcel ellos empezaron a ¿qué? A hablar de las personas que los metieron a la cárcel. ¿Sí? ¿Eso fue lo que hicieron? Empezaron a quejarse por la situación que estaban pasando en ese momento. O empezaron a lamentarse porque hubieran podido hacer mucho más para el Señor. No, ellos empezaron a cantar, ellos empezaron a glorificar a Dios aún en su situación. En esa situación que ellos estaban experimentando, ellos no se lamentaron, antes lo contrario, empezaron a glorificar al Señor por lo que el Señor les estaba dando una oportunidad en ese lugar. Ahora, ¿el Señor nos da oportunidades en todo lugar para predicar su palabra? ¿Cuántas veces la hemos aprovechado? En medio de nuestra situación, ¿qué hacemos nosotros? Pues noten lo que hizo Pablo. Ellos empezaron a cantar, y cuando empezaron a cantar dice que todo tembló. Y cuando todo tembló, entonces los calabozos se abrieron, ¿y qué sucedió? El carcelero, el que los estaba cuidando por miedo a lo que le sucedía, porque el carcelero pagaba con su vida el que cualquier preso saliera de la cárcel, los escapara. Ahora, ¿qué sucedió con este carcelero? ¿Qué hizo? Presupuso que si los calabozos estaban abiertos, ¿qué sucedía? Pues todos se habían ido. Ahora, ¿qué iba a hacer él? Matarse. La única opción que le quedaba era matarse él, salvar su dignidad y por lo menos él mismo matarse. Ahora, ¿qué dijo Pablo? No te hagas ese daño, porque todos estaban en ese lugar. Ahora, noten lo que dice todo este contexto para llevarlos hasta este punto, porque nosotros tenemos una mala interpretación de lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Entonces tenemos la mala interpretación que decimos, la palabra dice, sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Eso dice la palabra, ¿cierto? Eso dice toda la palabra. Ahora, ¿cómo la estamos interpretando? Ese es el problema. El problema es cómo nosotros lo estamos interpretando. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos sé salvo tú y toda tu casa? ¿Que porque yo creí entonces mis hijos ahora todos son salvos? Esa es la mala interpretación.
Ahora noten lo que está sucediendo, verso 31. Ellos dijeron, creen verso 30, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿quién es el que está preguntando? El carcelero está preguntando, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Ven? Ahora vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? Pablo y el amigo que estaba con él que se llama Silas, ¿ok? En algunas partes lo van a encontrar como Silvano, pero Pablo y Silas le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, hasta aquí está claro, ¿cierto? Ahora, ¿a quién le dijo eso Pablo y Silas? ¿Solamente a quién? Al carcelero. Pero entonces, ¿por qué nosotros lo tomamos como si fuera prescriptivo? Como si fuera para todas las personas. Ahora, noten que el verso siguiente aclara todo. Noten que lo que nos está diciendo es que ellos no fueron salvos solamente por lo que Pablo y Silas dijeron, sino que tuvo que haber algo para que ellos fueran salvos. Así que, ¿qué sucedió? ¿Qué nos dice el verso siguiente? ¿Y le hablaron qué? Y le hablaron la palabra del Señor a él y ¿a quién? ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuántos son en tu casa? 5, 10, 20, a 20 personas le hablaron en tu casa. No fue salvo solamente porque creyó él y esos 19 entonces empezaron a ser salvos. No, esa es una mala enseñanza. Y nosotros nos enojamos cuando decimos, no, es que la palabra del Señor dice eso. Sí, la palabra del Señor dice eso, pero lee bien, interpreta bien la palabra del Señor. Sé coherente con lo que estás leyendo, porque la palabra te está diciendo a ti que la salvación es personal. Dios no puede contradecirse. Dios no va a contradecir su palabra nunca. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de que la salvación es personal, ¿qué sucede con tus hijos? Ya que tú creíste en la palabra. Ellos son salvos ¿cómo diríamos eso? No sé la palabra en este momento. Pero ellos son salvos porque tú creíste, no. Pero tienen la posibilidad de ser salvos porque tú les estás hablando del Evangelio. Porque tú les estás mostrando lo que es una vida cristiana. Tú les estás mostrando la manera en que se comporta un cristiano. Ellos no van a ser salvos solamente porque tú fuiste salvo. ¿Ven cómo la palabra misma nos lleva hasta este punto? Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos y afirmamos, porque créame, que yo he escuchado por todo el ambiente cristiano esa misma retahíla, y por todos. No, es que la palabra del Señor dice, sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, si tú predicas el Evangelio. Sí, si tú estás cumpliendo la tarea. Si realmente la palabra del Señor está trabajando en tu vida de tal manera que tú sientes la necesidad que tus hijos te salven. Si tú ves que tus hijos se van a ir al infierno. Si tú estás viendo que tus hijos se van a perder. Esa es la predicación del Evangelio. Ahora, si tú piensas que tú eres cristiano y a mí mis hijos, ¿qué? ¿Qué sucede? Pues no pienses que porque creíste tú en la palabra tus hijos van a creer. Algunos van a ser impíos y van a continuar siendo impíos. Jóvenes, sus padres también pueden ser impíos. Así que no se trata solamente de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Sus padres también pueden ser impíos. Sus padres no van a glorificar a Dios, ni van a amar a Dios. Pero si el Señor está tocando tu corazón, pues enséñale a tu padre a vivir como un cristiano. Enséñale a tu padre cómo un padre se debe comportar, cómo un padre debe hablar. ¿Ven cómo va en las dos direcciones?
No pensemos que nosotros solamente podemos citar versículos al aire y porque citamos versículos al aire, oh, qué espirituales somos. No, nosotros debemos realmente entender lo que nos dice la palabra. Y no debemos esto malinterpretar, porque cuando malinterpretamos esa palabra, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque por unas partes dice que Dios salva personalmente y por otras partes salva colectivamente. ¿No es el sentido? ¿No le suena lógico? Pues si vivimos por la lógica, pues pensemos claramente en lo que nosotros estamos leyendo. Así que la promesa fue específica para el carcelero, no se trataba de una promesa colectiva en la cual la persona cree y porque esa persona cree automáticamente todos los de su casa son salvos. Serán salvos si se les predica el evangelio y ellos creen, de lo contrario seguirán siendo impíos e idólatras lo mismo que los demás. Es por eso que tenemos que tener en cuenta lo que significa la palabra contado. ¿Dónde nos dice eso? En Gálatas 3:6. ¿Qué nos dice Gálatas 3:6 y Génesis 15:6? Y creyó Jehová a Dios y le fue ¿qué? Lo repito, Gálatas capítulo 3, verso 6 y Génesis capítulo 15, 6. Y creyó, ¿quién? Abraham. Y creyó a Jehová, ¿y cuál fue el resultado? Y le fue contado por justicia. ¿Ven? Ahora, ¿qué significa la palabra contado? Significa poner en la cuenta de alguien. ¿Ven? Significa que no soy yo el que determina si soy contado o no. Significa que es Dios el que determina si tú eres contado o no. ¿Ven? Cuando un pecador recibe a Cristo, la justicia de Dios es puesta a su cuenta. En Romanos 4:1 Pablo cita las palabras del rey David que hablan acerca de la bienaventuranza o la felicidad que tendría el hombre a quien le son perdonados todos sus pecados. Esto significa delante de Dios, que delante de Dios nunca aparecerá una deuda en su cuenta. Ahora, eso es claro. Nosotros podemos estar claros de lo que nos dice la palabra. Ahora, cuando somos justificados y el Señor va a mirar nuestra cuenta, ¿cómo la va a mirar? Saldada. Señor, pero yo tengo muchos pecados. Señor, pero yo era. Señor, pero yo hacía. Señor, pero mi vida anterior era así. Está saldada. Ya hubo uno que la saldó. Y ese uno ya vino a esta tierra, fue crucificado, fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Así que cuando nosotros vemos de esa manera, nosotros estamos viviendo para glorificar a Dios. Ahora, Pablo les dice en la carta a los romanos, a los judíos, que ser pueblo de Dios no es por descendencia, que porque ellos pensaban que Abraham esto era su padre y entonces por ser hijos de Abraham todos iban a ser hijos de Dios. No, Pablo les dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes necesitan ¿qué? La misma fe que necesitó Abraham. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Pero también Juan el Bautista les advirtió a los que pensaban que su descendencia física les garantizaba una vida espiritual. En Mateo 3:9 nos dice de esta manera, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿qué es lo que ven? Ya desde Juan el Bautista les estaba también advirtiendo. Ahora, para los que entienden lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios son todos los redimidos, ¿por quién? Por Cristo Jesús, son todos los que son llamados, son todos los que son elegidos, predestinados para que sean sus hijos, adoptados. ¿Ven? Entonces, ese pueblo de Dios son ¿toda qué? Gente de todo pueblo, lengua y nación. Ahora, y Cristo mismo hizo una clara distinción entre la simiente física de Abraham y sus hijos espirituales en Juan capítulo 8, versos 33 al 47. Y ese sí me gustaría que lo puedas buscar y lo puedan buscar todos. Juan capítulo 8, versos 33 al 47.
Entonces yo los voy a llevar desde el verso 31 hasta el 37 y después nos vamos a saltar al 47, ¿ok? Porque son muchos versículos y yo sé que ustedes se aturden mucho cuando se leen mucha palabra. Ahora, no porque sea mucha, sino porque perdemos el enfoque. Ahora, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes les dijo Jesús? A los judíos que habían creído en Él. Ahora, ¿qué les dijo? Si vosotros permanecéis en ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Solamente a los judíos de ese tiempo, eso ya no nos lo dice a nosotros. ¿Ya no nos lo dice a nosotros? Bueno, lo está diciendo a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros reconocer que somos hijos de Dios? Si permanecemos en su palabra. Ese va a ser el argumento que nosotros vamos a utilizar en este momento. El argumento que vamos a utilizar es que si somos hijos de Dios, ¿qué va a suceder? Que vamos a permanecer en su palabra, ¿cierto? Ese debe ser el argumento. Ahora, dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿quiénes? Los que según habían creído. Ahora, los que según se caracterizaban hijos de Dios y los que creían, ahora noten lo que sucede, dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué sucede? ¿Esclavo qué? Así que, ¿cuál es la característica del ser humano? Esclavo del pecado, ¿ven? Así que los hijos de Dios, ¿qué hacen? Guardan la palabra del Señor. Los que no son hijos de Dios, ¿qué son? Esclavos del pecado, ¿ven? Ahora, sigue diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Él sabía que eran descendientes de Abraham, claro que sí. Él sabía que ellos se caracterizaban como pueblo de Dios, claro que sí. Pero noten la evidencia que él está diciendo. Ustedes no son hijos de Abraham de la manera que Dios está hablando. ¿Cuál es la evidencia? Porque procuraban matarlo, dice. Pero procuráis matarme, porque mi palabra ¿qué? Su palabra ¿qué? No haya cabido en él, no cabe en ellos, no les interesa. Ahora, cuando nosotros hablamos de cristianismo moderno, cuando nosotros hablamos acerca de ese cristianismo moderno, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos? Yo espero que todos. Yo espero que todos. Yo espero que cuando hablamos acerca de cristianos, cuando nos catalogamos cristianos, nosotros pensemos en esta parte, porque los que no son cristianos, ¿qué sucede? Pues la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Ahora, si tú realmente eres cristiano, ¿qué va a suceder con la palabra de Dios? La palabra autoritativa de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hallar cabida en ti. ¿Para qué? Para corregir tu mala manera de vivir. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿van a haber cosas que no vamos a entender de la Escritura? Claro que sí, muchas. Ahora, esas no deben detener nuestro camino de vida cristiana. No porque yo no entiendo cosas de la Escritura, yo no debo de pensar que entonces ahora sí puedo pecar, o ahora sí me puedo apartar del Señor, porque es que nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, la palabra es la verdad absoluta. Pero porque yo no entienda ciertos aspectos de la Escritura, no quiere decir que Dios esté equivocado. Entonces, lo que nos está diciendo el verso 47, me acompañan al verso 47, por favor. Esto que dice aquí, esto sí se lo pueden tomar personal. Esto, sí, de verdad, de la misma manera que se defendía la palabra dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo y toda tu casa, pues tómatelo personal de esta manera. El que es de Dios, ¿qué hace? Las palabras ¿de quién? De Dios oye. Por esto no la oís vosotros. Es claro.
Ahora, ¿cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque son de Dios, porque se interesan en las cosas de Dios. Pero las personas que no son de Dios, no les interesa lo que se está hablando acerca de Dios, así sea un burro el que está hablando. ¿Ustedes saben que el Señor hizo hablar a un burro, a una burra, perdón? Pues puede hacer hablar a un burro también. Y aún así, no escuchar la palabra de Dios. Cuando no somos sensibles a la palabra de Dios, no importa la persona que esté parado al frente, no importa si es elocuente o no es elocuente, cuando no estamos interesados en la palabra de Dios, por más elocuente que sea, no se va a escuchar o no van a tomar el deseo de escuchar la palabra de Dios porque no son de Dios. Eso es claro. Es Cristo mismo el que lo está diciendo. Ahora, yo no sé cuál es la perspectiva que tú tengas acerca de Cristo. Yo no sé si tú entiendes realmente que Jesús es Dios. Yo no sé si realmente tú entiendes que Jesús es el que vino a morir por tus pecados. Yo no sé si tú entiendes que Jesús es el que tiene la autoridad sobre tu vida. Desde que Cristo te salvó, Él es el que tiene la autoridad en todo lo que tú haces. Él es el que determina si tú caes o te levantas. Él es el que determina si tú respiras o no respiras. Porque Él es tu Señor. Ahora, ahí es donde nosotros podemos entender lo que es la redención. Ahí es donde nosotros podemos entender que Él vino con un propósito específico. Por eso en los versos volvemos a Gálatas otra vez. Les dije que estábamos en los versos 8 y 9, ¿no? De modo que los que son de fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el Padre Abraham. Porque todos los que dependen de ¿qué? De las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, con esto, Pablo citó lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 27, verso 26. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el que quiere vivir por las obras de la ley, tiene que cumplir toda la ley. Sencillo. ¿Quieres volverte judío mesiánico? Pues cumple toda la ley. El problema es que ya naciste y naciste en pecado. El problema es que no puedes, por cumplir los ritos y ordenanzas, hacerte justo para con Dios. ¿Quieres volverte adventista? Pues de ninguna manera vas a poder agradar a Dios. Aunque dejes de comer cerdo, aunque trates de vivir el sábado como tu día, si no crees que la salvación es a través de la fe. ¿Quieres volverte testigo de Jehová? Empieza primero creyendo que Jesucristo es Dios. ¿Ven? Cuando nosotros estamos viendo la verdad de la Escritura, nosotros debemos centrarnos en una cosa, en que Cristo es el único que salva. María no es corredentora, ni nadie. El único que salva es Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros debemos estar claros. Esa es la razón de por qué la teología cristiana es totalmente diferente a todas las teologías de las religiones que hay. Porque la salvación es por gracia. No se trata de hacer obras. Todas las religiones te llevan a hacer obras para ganar tu salvación. El cristiano, el que vive para agradar a Dios, ha ganado su salvación a través de la fe. Y porque ha ganado su salvación a través de la fe, es que ahora empieza a hacer buenas obras. ¿Para ser salvo? No, para mostrar su salvación. Esa es la diferencia, ¿ven? Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo esto, pues nos dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque ¿qué? ¿Dónde está ese versículo? ¿En dónde? Dentro del, yo sé que en la Biblia, pero ¿dónde está? El justo por la fe vivirá, sin tocar el Nuevo Testamento. Habacuc. Así que, ¿qué fue lo que hizo Pablo?
¿A quién citó? A los profetas. Así que citó a Moisés, pero también citó a los profetas para mostrar que no solamente Moisés está hablando de esto, sino que ahora también citó a los profetas para mostrar que los profetas estaban hablando acerca de qué, de que el justo vivirá ¿por qué? Por su fe. Ahora, todo esto es una evidencia bíblica, la manera en que nosotros debemos hablar, la manera en que nosotros debemos hablarle a las personas. Nosotros no le hablamos a las personas que no conocen al Señor con psicología. Nosotros no les hablamos a las personas que no conocen al Señor con métodos de estrategia para evangelizar. No, nosotros les hablamos con la palabra de Dios. Eso es lo que debe hacer un cristiano. No debe hablar con las llaves de no sé qué o no sé qué, aunque fueron métodos que se utilizaron para eso. Pero eso fue lo que hizo al cristiano perezoso. Eso fue lo que hizo al cristiano no ir a la palabra de Dios y a tomar toda la escritura para mostrar por las escrituras que Jesucristo es Dios. Para mostrar por las escrituras que las personas necesitan salvación y viene solamente a través de creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Ahora, eso es lo que hace la palabra del Señor. Así que cuando nosotros podemos hablar de esa manera, Pablo le dice a los colosenses, que hablen con qué, con cánticos, con himnos, que cuando se reúnan, ¿qué tienen que hacer? ¿Hablar del hermano que está en pecado? No, reúnanse para compartir, y en ese compartir, pues, hablen de la palabra de Dios. El que tú te reúnas con un hermano no es para hablar de tu trabajo. El que tú te reúnas con un hermano no es para hablar de tus finanzas, no es para hablar de la Rosa de Guadalupe o de no sé qué, de la novela que están presentando. No es para hablar acerca de quién va a ganar, porque este no me gusta y este se dice cristiano y no lo es. ¿Ah? Cuando tú te reúnas con tus hermanos es para hablar de la palabra, aunque estés comiendo, aunque estés yendo al supermercado, tú te reúnes con tus hermanos para ministrarte con la palabra. Uy, pero qué aburrido. Pues analiza si tú eres cristiano, primero que todo. Porque si hablar de la palabra te parece aburrido, entonces necesitas conocer al Señor de las Escrituras. Porque el Señor, ¿cuántos saben lo del camino de Emaús? ¿Saben lo que significa el camino de Emaús? No es la religión que ha salido católica, carismática, que se llama el camino de Emaús. No es eso. El camino a Emaús es el camino a una ciudad donde iban dos de sus discípulos y Jesús se les apareció. Y por todo el camino que hizo Jesús, hablarles de política, hablarles del nuevo carro que se había comprado, hablarles de la nueva casa en la que estaba pensando invertir. ¿De qué les habló? De las Escrituras. Y les mostraba a través de qué, de las Escrituras lo que tenía que suceder, que el Mesías tenía que ser ¿qué? Crucificado, pero también que él mismo iba a ser levantado. ¿Ven? Ahora, eso es lo que debe hacer un cristiano. Y Pablo es lo que está haciendo, él está llevando a través de este argumento bíblico a todos los creyentes de todas las épocas a que puedan entender que los cristianos hablan y sostienen sus argumentos a través de la palabra de Dios. No podemos sostener nuestros argumentos, no importa lo buenos que sean, lo filosóficos que sean, no importa si son muy filosóficos, si no están sustentados con la palabra de Dios. Así que eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Jóvenes, el Señor los llama a ustedes que conocieron al Señor jóvenes, a vivir para Él. Ahora, vivan en las profesiones que ustedes están pensando estudiar o en lo que ustedes están pensando hacer. Pero que el mundo no los mueva, porque ustedes son el ejemplo de los más pequeños. Y los más pequeños están mirando lo que ustedes están haciendo. Si ustedes buscan al Señor, ellos van a buscar al Señor. Pero si ellos ven que ustedes no buscan al Señor, ustedes van a ser piedra de tropiezo para ellos. Ahora, yo no sé si ustedes saben lo que significa piedra de tropiezo. Yo no sé si los adultos saben lo que significa piedra de tropiezo. Porque la piedra de tropiezo el Señor la va a juzgar también.
¿Ven? Así que el Señor no solamente va a juzgar tu vida, sino que las personas que están cayendo por causa de ti. Eso es ser piedra de tropiezo. Así que cuando hablamos acerca de cristianismo, nosotros debemos hablar de la manera en que nosotros estamos viviendo. Esposa, yo no sé si tú eres la piedra de tropiezo de tu esposo. Esposo, pues analiza si tú eres la piedra de tropiezo de tu esposa. Porque de la manera que te estás comportando no estás viviendo para glorificar a Dios. Y viceversa. Entonces debemos estar claros en eso. Nosotros vamos a ser juzgados. Y aún por ser piedras de tropiezo. Así que el camino que el Señor nos está llamando es a vivir para glorificarlo a Él. Les dije que iba a hablar acerca de la redención, la predicación pasada, lo voy a posponer para la siguiente. Parece que realmente el tiempo no avanzara, pero avanza. Y no quiero dejarlos con mucha información. Realmente lo que yo quiero es que si tocamos un solo versículo de la Escritura, ustedes se puedan ir conscientes de que lo entendieron. Que ustedes puedan entender que el Señor sí está hablando a sus corazones. Y sobre todo, que no importa las situaciones que ustedes estén viviendo, el Señor está en control de la situación. No importa lo que nosotros estemos experimentando en el 2020, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los adultos, el Señor los llamó para que sean para la gloria de su nombre. Ahora pensemos si somos para la gloria de su nombre. Y si nosotros sabemos esto, entonces con esto concluimos que debemos renunciar a la idea que cualquiera de nosotros puede vivir una vida cristiana sin Cristo y que podemos agradar a Dios sin relacionarnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora lo vuelvo a repetir, concluimos con esto, que debemos renunciar ¿qué? A la idea. ¿Cuál idea? Que cualquiera de nosotros puede vivir una vida cristiana sin Cristo y que podemos agradar a Dios sin relacionarnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es evidente que el que ama a Dios, ama a los que fueron redimidos por Él. Así que grupo de alabanza. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y por su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición
soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpas ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá. Hablando de jóvenes, esta mañana recibimos una noticia de una hermana que nos pide oración por Enrique Martínez, un joven de 17 años que está en coma. ¿Saben lo que significa coma? Jóvenes, las vidas no están compradas. Adultos, en cualquier momento sus hijos pueden estar en esta misma situación. Ahora, oramos para que el Señor le dé un momento de lucidez y alguien le pueda predicar el Evangelio. Cuando hablamos acerca de pedir por salvación por ellos, pedimos que las personas que conocen el Evangelio les prediquen el Evangelio para que sean salvos. Así que, Eric, pues en este momento tú lo conoces a él, el mejor para llevar el Evangelio eres tú. Y que vamos a orar para que el Señor le pueda dar un momento de lucidez y que tú le puedas predicar el Evangelio para que él pueda ser salvo. Porque la única manera que nosotros podemos entender que las personas son salvas es cuando escuchan el Evangelio y creen a ese Evangelio. Así que oramos y vamos a orar en este momento. Señor, te damos la gloria y el honor a ti, Padre. Señor, queremos ser claros con lo que dice tu palabra. Queremos ser claros, Señor, con la tarea que tú nos estás dejando, Señor, para hacer, Señor, en este mundo en el cual tú nos has dejado, Padre. Señor, tú nos has llamado, Señor, como de las tinieblas, nos rescataste de nuestra condición de pecado, nos llamaste, Señor, a una condición en la cual, Señor, ahora nosotros vivimos para glorificarte a ti. Y nos dejaste, Señor, la tarea de predicar el Evangelio a los que no te conocen, Señor. Con misericordia, con la misma compasión que tú tuviste, Señor. Así que, Señor, nosotros pedimos, Señor, en este momento, Señor, por Enrique Martínez, Señor. Señor, para que en este momento de coma, Señor, tú le des, Señor, un entendimiento, Señor. Para que le des un momento de lucidez, Señor, y Eric pueda predicar el Evangelio, Señor. Para que a través de la predicación del Evangelio él pueda alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Señor, esto es una buena oportunidad para nosotros, para poder clamar por las situaciones que estamos experimentando. Pero también es una buena oportunidad para Eric, para poder manifestar el Evangelio en el cual él ha creído. Así como un joven, Señor, que está viendo cómo la iglesia donde él asiste, los jóvenes están asistiendo. Los niños están asistiendo para glorificarte a ti, Señor. Pedimos, Señor, para que Eric tenga el valor necesario, Señor, y el tiempo para predicar, Señor, el mensaje de salvación a su amigo, Señor. Señor, que en medio de las circunstancias, Señor, tú seas glorificado en todo. Señor, y esto es una buena oportunidad para nosotros, para que nosotros veamos que, Señor, no debemos esperar hasta el último momento para predicar el Evangelio. Que nosotros debemos llevar el Evangelio a todas las personas que conocemos. Y así nosotros podemos realmente
completar la obra que tú has hecho, Señor, en tu pueblo, Señor. Es que tu pueblo sea para la alabanza y la gloria de su nombre, porque tu pueblo cumple el propósito por el cual tú lo has llamado, Señor. Señor, te pedimos por un milagro, Señor, para que la vida de Enrique, Señor, sea, Señor, restablecida, aunque sea solamente por un momento, Señor, para que él escuche tu palabra. Pero si es tu voluntad, Señor, restablece su vida, Señor, para testimonio, Señor, de los que han creído, Señor. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Señor, no queremos hacerlo, Señor, en base a las emociones y pensar que, Señor, que si tú lo salvas, Señor, nosotros vamos a creer más, Señor. No, nosotros creemos, Señor. Por eso te pedimos a ti, Señor, que tú hagas un milagro. Así que honramos, Señor, tu nombre, Señor, y te glorificamos en Cristo Jesús. Y que el Señor los bendiga.